Bienvenidos a Historia Galáctica. Hoy vamos a contar la historia del Perú, mi país, y será el primer vídeo también de este canal. Desde la época precolombina, la llegada de los humanos al territorio peruano hasta la actualidad. Ya agradecería un montón, banda, que pudieras dejar like y comentar qué país quieren que sea el siguiente. Ahora sí, comencemos. Época precolombina. Antes del Imperio Inca existieron ciertas culturas en el territorio peruano, las cuales se saben que tuvieron contacto y en algunas ocasiones comerciaron entre sí, teniendo estas diferentes tipos de gobiernos como curacazgos, cacicazgos o entre otros. Los Caral, por ejemplo, fueron uno de los primeros en aproximadamente 5000 a.C., quienes se ubicaron en Barranco. Estos tenían una forma de construcción antisísmica, los llamados famosos chicras, las cuales eran bolsas tejidas con fibras vegetales y se rellenaban con piedras de distintos tamaños. Hubieron muchas otras culturas como los moche en el norte, nazcas en el sur, chavín, paracas, entre otros. Pero para explicar esto mejor, vamos a dividir la historia precolombina del Perú como lo hacen los historiadores, con 3 horizontes y 2 intermedios. Empezando con el horizonte temprano, que abarca desde el año 1500 a 500 a.C., donde se encontraban la cultura Paracas y la cultura Chavín. En el intermedio temprano estaban Nazca, Mochica, Picos y Lima, o también conocido en ese tiempo como Ixma. Luego, en el horizonte medio se encontraba el primer imperio de Sudamérica, la cultura Wari, debido a su gran expansión y asimilación de los pueblos conquistados, imponiendo su religión y cultura. Tras la caída de los Wari empieza el intermedio tardío, donde estaban los Chinchas, Chimúes, Chancas y Lambayeques. Imperio Inca. Y finalmente, hacia el año 1200 d.C. se formaría el legendario Imperio Incaico, el cual se origina en el Cusco, con el primer Inca Manco Cápac, quien según la mitología fue el fundador del imperio, pero en realidad no sabemos si eso fue realmente verdad, es la mitología. Sin embargo, los incas solo se limitaban a la ciudad del Cusco hasta el año 1438, donde tomaría el mando el Inca Pachacútec, quien expandiría rápidamente el imperio incaico, y este se convertiría en el primer inca del Tahuantinsuyo, imperio dividido en los famosos 4 suyos: Chinchaysuyo, Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo. Sin embargo, a la muerte del siguiente inca, Huayna Cápac, hijo de Pachacútec, hubo una guerra civil entre sus 2 hijos, Huáscar y Atahualpa. La peor parte de todas es que esta guerra coincide con la llegada de los españoles y con las enfermedades traídas por los europeos que ya estaban sacudiendo el imperio. Francisco Pizarro, junto a 200 hombres, aprovecharon este hecho aliándose con otros pueblos conquistados por los mismos incas, y finalmente, y para la mala suerte de los incas, Pizarro capturó a Atahualpa y finalizaron la conquista con la estrangulación de Atahualpa en 1533, utilizando el garrote vil, la cual era una medida usada en España al condenar a sus acusados. Virreinato. Tras la caída del Imperio Incaico, España estableció el Virreinato del Perú, el cual al comienzo abarcó casi toda Sudamérica, excepto por la parte que le pertenecía a Portugal tras el Tratado de Tordesillas, y la máxima autoridad del virreinato era el virrey, quien por cierto era también la representación del rey en los territorios ocupados. El primero de todos fue Blasco Núñez de Velas, pero con el tiempo España separó en varios virreinatos el virreinato del Perú, creando así el Virreinato de Nueva Granada o el Virreinato del Río de la Plata. Al empezar el virreinato, las personas fueron obviamente discriminadas y le quitaron sus derechos. Fue una época bastante terrible para las personas que vivían en el Perú, o en realidad en todos los virreinatos de España, por temas de discriminación, explotación, etc. Y sé que hay muchas cosas más que hablar sobre el virreinato, sin embargo voy a quedarme aquí debido a que si no el vídeo durará demasiado. Independencia. Tras 300 años de discriminación, explotación y prohibición de muchas cosas, los peruanos realizaron revueltas para la emancipación, como la rebelión del legendario Túpac Amaru II. Sin embargo, no logró, pero fue un ejemplo para los futuros libertadores como el general Don José de San Martín, Argentina,
y Simón Bolívar en Venezuela. Es así como en el siglo XIX, aprovechando las guerras napoleónicas en España y gracias al apoyo de las corrientes libertadoras de don José de San Martín y Simón Bolívar, se logró expulsar a los españoles y dar pase finalmente a la República del Perú, declarando la independencia en 1821, pero siendo completamente libres a partir de 1824 tras la batalla de Ayacucho, con la que se consolidó la independencia del Perú. República. Tras la independencia del Perú, el país toma las fronteras ya establecidas por los españoles tras el principio judicial del iuti possidetis juris. Como país ya independiente, el Perú empezó a tener problemas limítrofes con otros países, por lo que muy poco tiempo después de su independencia definitiva en 1824, en 1828 Simón Bolívar, quien había perdido ya su influencia en el Perú un año antes, teniendo problemas limítrofes con Tumbes, Jaén y Maynas, le declara la guerra al Perú el 3 de julio de 1828, ganando el Perú en la campaña marítima y empatando en la campaña terrestre. Sin embargo, al terminar la guerra, tras el tratado de la Reagual, ningún país ganó ni perdió territorio. Unos años más tarde se daría uno de los conflictos más interesantes de la historia del Perú, la Guerra de la Confederación Peruano-Boliviana, la cual enfrentaba a la República del Norte del Perú, apoyada por Chile, contra el Estado surperuano y Bolivia, el cual los tres habían formado la supranación de la Confederación Peruano-Boliviana. Sin embargo, el resultado de esa guerra fue terrible para los confederados, ya que tras su pérdida todos retomarían sus fronteras normales, siendo este el final de la confederación. Por cierto, olvidé olvidar que el legendario Agustín Gamarra apoyó el final de la Confederación Peruano-Boliviana, ya que él quería anexar Bolivia para el Perú, pero que sea un solo país bajo el nombre de Perú. Por lo que 2 años más tarde se daría la guerra peruano-boliviana al mando de Agustín Gamarra, quien intentó anexar Bolivia al Perú. Sin embargo, murió en el intento y de hecho fue Agustín Gamarra el único presidente de toda la historia del Perú que murió en la guerra. España, quien ya había perdido gran parte de sus colonias, aún no reconocía la independencia del Perú como un estado propio, ya que quedaba pendiente el pago de una indemnización firmada tras la capitulación de Ayacucho. Es por ello que en 1862 España envía una expedición científica junto a 4 fragatas a Sudamérica, lo que levantaría sospechas sobre las intenciones de España, quien poco tiempo después ocupó las Islas Chincha, las cuales pertenecían al Perú. Después de una guerra civil peruana, Chile se negó a subastecer a los buques españoles de carbón, por lo que España bloqueó los puertos de Coquimbo y Caldera. Por lo tanto, Chile le declara la guerra a España al día siguiente. Por lo que veo, Chile se molesta rápido. XD. Bueno, la cosa es que Chile firma un tratado de defensa con Perú, al cual se unen Bolivia y Ecuador para ayudar con apoyo diplomático. Sin embargo, al final ningún bando ganaría ni perdería nada. Aunque en esta guerra Chile se daría cuenta de que el Perú no contaba con experiencia naval y que existían divisiones incluso dentro de sus propios marinos. Ambos bandos se atribuirían la victoria debido a que España logró destruir una buena parte del puerto del Callao y el puerto de Valparaíso de Chile, mientras que el bando sudamericano se atribuye la victoria debido a que lograron defender la soberanía de los pueblos sudamericanos. Tras un conflicto entre Bolivia y Chile, debido a problemas limítrofes, el Perú tuvo que verse involucrado debido a que tenía un pacto secreto de defensa con Bolivia, por lo que Bolivia le declara la guerra a Chile, ya que el general Emilio Sotomayor, chileno, tomó posesión de Antofagasta. La guerra empezó con la campaña marítima, teniendo el Perú desventaja en cantidad de buques y Bolivia pues no contaba con armada. Sin embargo, la armada peruana, al mando del legendario Miguel Grau, logró atrasar el avance chileno hasta el combate de Angamos el 8 de octubre de 1839. Lamentablemente, Chile, tras ganar la campaña marítima, empezó un bloqueo a los puertos peruanos, por lo que el Perú ya no podría obtener suministros del exterior. La alianza de Perú y Bolivia en la guerra contaba con un ejército superior en número, pero rezagado tecnológicamente y mal organizado. Sobre todo los malos presidentes que se tuvieron en el Perú durante la guerra, como por ejemplo el presidente Mariano Ignacio Prado, quien había viajado al extranjero para acelerar la compra de armamento, sin embargo nunca regresó.
Tras esto, Nicolás de Piérola dio un golpe de estado y se autoproclamó presidente del Perú, aprovechando la ausencia de Prado. Y todo hubiera estado bien si tan solo Nicolás de Piérola hubiera hecho bien su trabajo, ya que este no aprovisionó de armas, uniformes, batallones ni apoyo logístico a su rival político Lizardo Montero, quien por cierto estaba a cargo de un ejército en el sur. Y para colmo de males, poco antes de esto, Bolivia se había retirado de la guerra, dejando así solo al Perú en la guerra del Pacífico. Resultado de la guerra: 10.000 bajas y la cesión definitiva de Tarapacá a Chile, así como también la ocupación de Arica y Tacna por 10 años. Y ojalá a partir de aquí empezaran las cosas buenas, pero no. En 1909 Perú renuncia a la soberanía sobre la región amazónica del Acre, con el Tratado Río Blanco, regalándolo sin conflicto alguno a Brasil. Mediante el Tratado de Salomón Lozano, celebrado el 24 de mayo de 1922, Perú cedió a Colombia la margen izquierda del río Putumayo y una franja adyacente al río Amazonas, como ha sido el trapecio de Leticia. A su vez, Colombia cedió el Triángulo San Miguel Sucumbios, obteniendo así Colombia una salida al río Amazonas. Y os preguntaréis, ¿qué es el Triángulo San Miguel Sucumbios? Bueno, pues llegó a ser un enclave peruano dentro de Ecuador. Sin embargo, ya sabéis que Perú, para regalar territorio, es experto. Pues en efecto, se hicieron este tratado Salomón Lozano, pero al final el Perú terminó perdiendo territorio de todas maneras, ya que la República Ecuatoriana no reconoció esto y tiempo después, en la guerra del 41, la cual Perú ganó, pues igual le regaló el territorio a Ecuador. Y bueno, pues eso. Por lo que sí, Perú no solamente perdió el trapecio amazónico que se le dio a Colombia, sino que también perdió lo que supuestamente era el regalo, o mejor dicho, el intercambio que se había hecho con la República Colombiana, cediendo estos territorios a Ecuador. En 1929, Tacna regresa al Perú con la firma del Tratado de Lima, recuperando así el Perú a Tacna. Y ya para terminar con las guerras, sí, tuvimos una guerra en 1941 con Ecuador, la famosa guerra peruano-ecuatoriana, o también llamada la guerra del 41. Pero ya lo comenté, al final se hace el protocolo de Río de Janeiro, y a pesar de que Perú ganó la guerra, igual Perú cedió territorio a Ecuador para, bueno, nosotros no somos malos, para que este tenga salida al Amazonas. Pero ahora retrocedamos un poco y regresemos a los años 20, caracterizado por Alonso de Leguía, quien por cierto fue durante su gobierno que se realizaron los tratados de límites con Colombia y Chile, por lo que Leguía es calificado como entreguista. El tercer militarismo en la década de los 30, representados por Luis Sánchez Cerro y Óscar Benavides. Luego siguió el regreso a la democracia en los años 40 con Manuel Prado y Ugarteche, y la oligarquía en los años 50, caracterizada por Manuel Odría. Ahora vamos con uno de los gobernantes más polémicos de toda la historia del Perú, y que ha polarizado al país incluso hasta hoy en día. Juan Velasco Alvarado fue el que implantó la famosa reforma agraria, que en resumen fue la expropiación de millones de hectáreas para entregárselas a los campesinos, lo que resultó en el aumento de la deuda externa, lo que junto al mal gobierno de Alan García provocó una terrible crisis financiera en el Perú y una inflación nunca antes vistas en la historia de la nación. Yo olvidé mencionar uno de los acontecimientos más importantes de las últimas décadas de la historia del Perú. Así es, banda, estamos hablando de la época del terrorismo, el cual se inició el 18 de mayo de 1980 y duró 20 años hasta el 2000. Pero tranca balanca, porque vamos a estar hablando de eso ahora. El terrorismo, si bien es cierto, se inició en 1980, sin embargo, no fue atendido por los presidentes que se tenían en ese tiempo hasta el gobierno de Alberto Fujimori. El terrorismo no fue eliminado hasta la operación Chavín de Huántar en 1997. Y ya para terminar, estaba olvidando algo: la guerra del Cenepa, la última guerra de Sudamérica. Bueno, pues la guerra del Cenepa simplemente hizo respetar el tratado de 1941 que ya se tenía con Ecuador. En los próximos años, el Perú tendría una rápida recuperación económica con muchos gobiernos de derecha, por no decir todos, que apoyaron el libre comercio. Sin embargo, la gran mayoría de estos fueron acusados por delitos de corrupción, lo que cansaría a la población peruana y llevaría en 2021 a votar por un comunista, lo que detendrá el crecimiento económico del Perú.
Y con esto terminamos el video de hoy, banda. Realmente ha sido muy galáctico poder contarles la historia de mi país y el primer video del canal de Historia Galáctica. Si te gustaría que contase la historia de tu país, por favor déjalo en los comentarios, ¿vale? Suscríbete, che, y espero que os haya gustado el video de hoy. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Hasta luego, chavo.